Ahí sí, ahora estamos grabando. Bien, por ejemplo, él recuperó a grandes escritores con el fin político, Virgilio y Tito Livio, ¿ya? Eso tiene que ver netamente con el tema académico y con una cosa que va a haber una evolución cultural. O sea, instaurar como lecturas mínimas para una carrera política a ciertos personajes le da una formación profesional a sus políticos, ¿ya? Recordemos que ser político en Roma era una carrera profesional, no es como hoy en día que tú puedes tener una carrera profesional y te dedicas a la política por servicio público. Distinto el concepto. En ese tiempo habían personas que crecían y se educaban y se formaban para ser políticos. Eh, no sé si eso será muy distinto a lo de actual y me refiero a que no sé el resultado, porque en Roma igual hay corrupción, igual hay malas prácticas, entonces no es que digamos, que eran geniales, ellos se basaban la vida entera para ser políticos. Bueno, igual seguían haciendo las cosas atroces que se hacen hoy. eh, Respetó las instituciones tradicionales, el Senado, las magistraturas, pero las dotó de solo poder simbólico. Y esto es muy importante, porque es lo que no hizo justamente Julio César, respetar las instituciones tradicionales. Recordemos que Julio César dijo, no, el Senado no vale nada, las magistraturas tampoco, yo soy lo que el pueblo quiere, yo soy el que manda Roma, ¿cierto? Y finalmente lo terminaron apuñalando entre todos. Eh, por eso, por no respetar a Roma. En cambio, este caballero, Octavio Augusto, va a ser más inteligente, ¿cierto? Y va a darle ese poder simbólico a las magistraturas y el Senado, y no es tan simbólico tampoco, ¿ya? Porque en el fondo él no va a poder con toda Roma solo, ya necesita al Senado, necesita a los ediles, necesita a los pretores, necesita a los cuestores, a los censores, ¿cierto? Que le den el control y la fiscalización de Roma, y no solo Roma, sino, ¿cierto?, todo el dominio territorial romano, que no eran nada más ni nada menos que 3 continentes, pues chiquillos, ¿ya? Entonces había que tener gente al servicio público. Instauró la Pax Romana, y esta Pax Romana, bueno, la Pax ahí con X, viene actualmente es la palabra paz, ¿cierto? De lo pacífico, de la tranquilidad, de la calma. ¿Por qué se habla de esto, de la Pax Romana? Porque durante el gobierno de Octavio Augusto, él va a mandar a militarizar todas las fronteras del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? Que al militarizar todas las fronteras del Imperio Romano, él va a tener el control de todas las personas que entran y salen, incluso en muchos lugares donde van a haber conflictos con tribus bárbaras, etcétera, se van a formar muros ya para contener a esa población. De esa forma se mantenía este clima de tranquilidad. Recordemos que en esta época era muy común que habían tribus, y me refiero a tribus, grupos de 50, 100 personas, nómades, ¿cierto? Que viajaban por ahí, por allá, saqueando poblados, ¿cierto? Robando, matando, etcétera, y de esa forma sobrevivían, ¿ya? Se daba mucho, era algo muy normal en esa época. Entonces, para evitar eso, y porque como era un imperio muy grande, mandó a militarizar todas las fronteras. Y en un momento se logró, ¿ya? Pero esta militarización va a ir decayendo a lo largo de la historia del imperio. Y eso va a jugar en contra, ¿ya? Porque en algún momento los bárbaros van a lograr pasar a los dominios romanos. Y ahí es donde Roma se empieza a caer también internamente. Eh, Así que ese punto de inflexión es súper importante y quiero que lo quede grabado en su memoria, la Pax Romana, que es esta tranquilidad. Y pareciera que muchas veces las autoridades le llaman a esto de apaciguar todo lo que sea una revuelta, todo lo que sea un conflicto con la palabra paz, ¿cierto? Se utiliza mucho en el nombre de la paz. Profesor, Dígame. una pregunta. ¿Esta Pax Romana también significó la paz con los territorios que adjuntos, digamos, los territorios que
Sí, que tenían problemas con Roma, ¿también logró paz con eso? sí, eso tiene que ver justamente con el punto que viene siguiente, porque eso va a ser una estrategia interna que él va a implementar, y también lo vimos en la clase anterior, que en el fondo lo que va a hacer al instaurar la Pax también va a tener que apaciguar los ánimos sociales dentro del imperio, ¿cierto? Recordemos que, por ejemplo, van a haber muchas revueltas al interior del imperio, y para esta época van a seguir, pero él lo que va a hacer para calmar esto y dar como una especie de remedial social, con la creación del ejército profesional y la guardia pretoriana, él va a empezar a reclutar y va a permitir que se reclute mucha gente al ejército o a otro tipo de cargos que no eran originalmente romanos. ¿Me entiende? Que no eran parte de las primeras familias, de las curias que se le llamaban, ¿cierto? Que eran estas familias simbólicas. Y a estos personajes se les va a permitir tener ciertos cargos menores, comandantes de ejército, pretores, generalmente del ejército y también en algunas otras magistraturas. Pero estos personajes también se ganaban ese puesto, ¿ya? ¿Cómo se lo ganaban? Por lo general con lealtad al imperio, ¿cierto? Eran grandes comerciantes o dueños de grandes territorios. Recordemos que en la pirámide social romana tenemos a los libertos, que son estos trabajadores libres. Y dentro de los libertos están tanto los artesanos pobres o campesinos, ¿cierto? Como los grandes comerciantes, o incluso el dueño de una arena, de un coliseo, de un pequeño coliseo, podía ser también un liberto, sin ser parte de alguna familia, ¿cierto? Entonces estos grandes comerciantes también formaban parte, y eso también hizo que unir culturalmente y políticamente todo este imperio, ¿ya? Necesitaba gente, como decía en un comienzo, que llevara a cabo esta función administrativa. Y por eso es que para cubrir toda esta gran frontera va a necesitar un gran ejército. El ejército romano no por nada es como lo recordamos, ¿cierto? Nosotros recordamos Roma y pensamos en Roma, inmediatamente se nos ocurre un soldado romano en nuestras mentes, y eso no es casualidad, es por justamente lo que dejó Roma en la historia. Eh, Va a pasar Roma por distintos periodos, ¿ya? Y lo que se les van a llamar las dinastías. Creo que hemos hablado anteriormente lo que significa una dinastía, ¿cierto? Que son estas familias de reyes que a través de los Mm, años van sucediendo, ¿cierto? Cuando no, vimos Egipto, no. lo hablamos. Cuando vimos quizá otras civilizaciones antiguas también lo vimos, pero sobre todo en Egipto, me acuerdo. Una dinastía son estas herencias. Por ejemplo, si usted llegaba a ser emperador o emperatriz romana, su hijo va a ser el próximo emperador, ¿ya? Su nieto después va a ser, y eso es una dinastía. Y esas dinastías tienen un nombre, que por lo general son el apellido, ¿cierto? Por eso hablamos de la dinastía Julio-Claudiana, ¿ya? O de la dinastía Flavia, o de la dinastía Antonina, porque ahí vamos a tener a los personajes que llevaban a estos apellidos. Por ejemplo, Tiberio fue parte de los Tiberio Claudio o Tiberio Julio, ¿cierto? Calígula, Claudio y Nerón, la dinastía Flavia, Trajano, Adriano, Marco Antonio, Aurelio, ¿cierto? Todos eran parte de esta familia y esta dinastía, e incluso va a haber un periodo de desestabilidad política, porque no va a estar exento, que se le va a llamar el año de los cuatro emperadores, que va a haber un momento de transición, porque lógicamente a veces pasaba que entre un cambio de dinastía y otro había un momento de tribulación. eh, Va a haber un año en que está el año de los cuatro emperadores, que van a haber efectivamente cuatro emperadores en Roma, ¿ya? Y finalmente de esa dinastía va a surgir, o sea, de ese momento va a surgir una nueva dinastía. Ahí vamos a ir viendo caso por caso, ¿ya? Y finalmente,
no es que estemos finalizando la clase, sino que estamos finalizando un poco este resumen de lo que vamos a ver. Viene la crisis del siglo III, ¿ya? Que es lo que va a traer el fin de Roma, ¿ya? En el siglo III el Imperio Romano entró en una grave crisis provocada por varios factores. El fin de las conquistas hizo que disminuyeran los ingresos del Estado. Recordemos que Roma tenía un sistema político que se basaba en su expansión territorial, ¿cierto? Que de dónde sacaba más recursos Roma para cubrir la demanda de su pueblo, invadiendo nuevos lugares, colonizando nuevos lugares, dominando y adjuntando nuevos lugares, ¿cierto? Va a llegar un momento en que Roma va a ser tan grande que ya no se va a poder expandir más, o va a topar con distintas tribus, ¿cierto? O grupos de pueblos que no van a dejarlo avanzar más. Por ejemplo, la constante amenaza de los pueblos bárbaros en las fronteras del imperio. Y finalmente, que todo esto de que no hubiera dinero y el constante asedio de los bárbaros hizo que el ejército fuera bajando su calidad, ¿cierto? A través de los años. Y lo que en un principio fue el gran imperio romano con esos soldados llenos de armadura, ¿cierto? Con esos escudos gigantes, va a terminar siendo una guardia muy pobre, ¿ya? Muy pequeña, que lo vamos a ver en la próxima clase, que yo tengo ahí unos ejemplos de lo que terminan siendo un poco los soldados romanos. El ejército Profesor, se... Dígame. perdón que lo interrumpa. Quería hacer solo un alcance de a qué año se refiere el siglo III, para que los Ah, niños se ubiquen. Esto es el año 30 después de Cristo, ¿verdad? sí, no. El ¿O siglo no, me III, equivoco? sí, lo que pasa ahí es que todo este tema es muy confuso. El Imperio Sí, Romano parte en el 27 antes de Cristo, ¿cierto? Y termina en sí, el siglo IV después de Cristo. Pero durante el siglo III empieza a gestarse todo este final. Y el siglo III es entre el año 200 y el 299. O sea, estamos hablando 300, que, ya, sí, o sea que vamos a hablar que el ya, Imperio Romano va a durar aproximadamente 3 siglos, porque ya, partiría 300 durante años, ya, claro, partiría durante el siglo cero, ¿cierto? Porque Octavio Augusto partió el 27 antes de Cristo, pero digamos va a estar dominando Roma durante el año cero. Entonces parte ya, durante el siglo cero, o el siglo uno, no, siglo uno se le llama, y del siglo uno al siglo cuatro, ¿ya? Son varios años los que va a durar el Imperio Romano. ya. Eso, para que los niños tengan claro de qué año estamos hablando más o menos. Sí, no, pero después los vamos a repasar de nuevo, así que ahí Ya, vamos a estar bien. gracias. Eh, en otro tema interno que jugó muy en contra a Roma en un momento, pero después le va a jugar a favor, va a ser el cristianismo. ¿Por qué? Porque durante este momento de crisis, ya habían pasado 300 años, pero ojo, 300 años, estamos hablando del 300 después de Cristo, pero el cristianismo recién hace 100 años venía haciéndose popular. El primer evangelio, muchachos, está escrito aproximadamente en el 200 y tantos después de Cristo, ¿ya? Entonces, la Biblia, el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, la historia de Cristo, se hace famosa mundialmente, digamos mundialmente a lo que se le llama el Imperio Romano, que en el fondo era el mundo en ese entonces, ¿ya? Mundialmente se hace famosa en el 200 después de Cristo, 300 después de Cristo aproximadamente, ¿ya? Como vimos en la clase anterior, los cristianos van a ser una amenaza en lo político y en lo religioso para el imperio, ¿cierto? Porque no respetaban tanto ni veneraban como un dios al emperador. Eh, Además, como eran considerados paganos, ¿cierto? Y tenían otra forma de entender el ganarse la gloria, ¿cierto? Porque era una religión que apelaba a otras cosas, ¿ya? Entonces van a ser mirados como una amenaza para el orden imperial. Se les va a perseguir, se les va a matar en un comienzo y todo esto que se le conoce, ¿cierto? Pero finalmente, cuando estén en crisis, cuando hay un momento de crisis en toda Roma, Teodosio va a sacar una cartita debajo de la manga y va a oficializar
va a oficializar el Imperio Romano. O sea, perdón, el cristianismo, ¿ya? El cristianismo fue, como dice ahí, reconocido como religión tolerada durante el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, ¿ya? ¿Y por qué hace esto? Esto lo hace obviamente porque como el cristianismo era la religión más popular y lo que va a necesitar Roma es estabilidad, va a tener que necesitar ganarse a la gente, ¿cierto? ¿Y qué mejor forma de ganarse a la gente que permitir ahora a los cristianos ejercer su religión? ¿Ya? Eh, Después con el tiempo incluso se le va a hacer la religión, se va a volver la religión principal y la más oficial, la del imperio, ¿cierto? Que de ahí vamos a ir también viendo cómo esto llega y cómo se aplica. El emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en Oriente y Occidente en el 395, y aquí ya estamos hablando del final casi, porque ya Roma va a admitir que no puede mantenerse a sí misma, y finalmente Profesor, Teodosio es el que dice, vamos a dividir el Imperio Romano, porque en el fondo profesor, tenemos que dividirlo en dos para poder administrarlo de forma más eficiente. Dígame, Cristian. cuando cuando se acabó el Imperio Romano, ¿otro empezó? Esa es buena pregunta. Lo que pasa ahí, Cristian, y es que hay una confusión, es que cuando se divide este imperio romano en el 395, surgen dos imperios romanos, ¿ya? Entonces La Ro- comenzaron dos más. claro, no. A donde había uno, ahora hay dos. Sigue el imperio romano occidental, con la Roma clásica que queda en Italia, ¿cierto? Y en Turquía, que en ese entonces se le va a conocer como Constantinopla, va a surgir el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Que se va a dividir en dos. En el fondo, yo tenía un Imperio Romano gigante y lo dividí en dos. El de la izquierda y el de la derecha. El de Occidente y el de Oriente. ¿Me va entendiendo? Y cuando Sí. cae el Imperio Romano en el 476 después de Cristo, por las invasiones bárbaras, el Imperio Romano que cae es el de Occidente, el Imperio Romano de Italia, el de Roma, ¿ya? Entonces, el otro imperio romano, el de Oriente, Cristian, apaga deja tu de audio. llamarse Roma y se va a llamar Constantinopla. ¿Ya? ¿Me va entendiendo? Sí. Ya. Ahí lo vamos a ir viendo de nuevo con detalle, ya para que no se preocupen, no por si acaso, porque yo sé que estamos viéndolo en líneas generales, ¿ya? La próxima clase vamos a ver la caída de Roma con detalle. Pero generalmente eso es, ya cuando Roma está tan grande, no puede sostenerse a sí mismo, primero se va a dividir, y una parte de Roma es la que va a caer. Y eso marca el fin de la antigüedad, ¿ya? La caída del primer imperio romano marca el final de la antigüedad y marca el inicio, ni nada más ni nada menos que de la Edad Media, ¿ya? Y ahí empieza todo este proceso que en el fondo la Edad Media es el periodo en que los mismos pueblos bárbaros que acabaron con Roma eh, poblan todo lo que es Europa y surgen estos reinos medievales que se basan un poco en lo que había en Roma, con sus tradiciones paganas, ¿cierto? Van a adoptar el cristianismo y por eso es que son tan cristianos en la época medieval. Y ahí vamos a ir viendo cómo surge la cultura medieval, que hoy en día y uno piensa, muchas veces en el colegio dicen la Edad Media es como una época oscura, sin cultura ni nada, pero no es tan así, ¿ya? De hecho, hay bastante complejización cultural y muchas cosas de nuestra cultura hoy en día, sobre todo en los temas religiosos y tradicionales, vienen desde la época medieval, creencias y cosas de ese tipo. Es una época de mucha superstición, pero no nos adelantemos tanto, ¿ya? Está duplicada esta. Permiso. ¿Por qué se me quedó pegado? Ayuda. ¿Qué hora era todo esto? Estamos. Las 12. Bien. Pensé que no íbamos a demorar más, así que voy a partir inmediatamente con el otro PPT. Permiso, muchachos. Por mientras, escucho alguna duda, pregunta, sugerencia, si es que tienen por ahí. ¿No? Todo claro.
O sea, hago una prueba ahora, se sacan un 7. Ah, esa es la clásica. Profesor, había muchos estudiantes que no podía ingresar a la clase. Así es que compartí el link en mi WhatsApp y entraron hartos más. También Ah, los niños empezaron a compartirlo. Entonces ahí sí, ingresaron hartos más. muchas gracias. Es importante, muchachos, que empecemos a utilizar el correo institucional, porque ahí yo estoy subiendo ahora el enlace a Classroom, ¿ya? En Classroom yo estoy subiendo todo lo que son las tareas, las clases, el material, los videos, de donde podemos sacar todo lo que estamos viendo y eso, ¿ya? Entonces es importante que empiecen a utilizar esa plataforma, porque en el fondo WebClass pasa a ser o es netamente lo que fue en un comienzo, donde yo puedo meterme a ver las notas, alguna que otra información académica, pero todo lo que es el trabajo que estamos haciendo desde la casa hasta que volvamos a la normalidad, se está haciendo en Classroom, ¿ya? Todo el trabajo académico. Eh, tu, 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 tu. Claro, es por eso que no podían entrar, porque no usan su correo institucional mucho. Ujú. Eh, No, pero aparte de el link no lo mandaron al correo institucional. no, es que por lo mismo lo digo, yo lo subo al tablón, no lo mando al correo institucional porque usted podría acceder a Classroom desde el correo institucional y obviamente le llega la... Por eso digo, no solo basta, no basta solamente a ver, con activar el correo institucional, sino que también hay que darle el uso, ¿ya? El correo institucional es para utilizar varias aplicaciones. Classroom, Google Drive, donde uno va a guardar los trabajos, ¿cierto? Y también el mail y calendar, donde yo puedo ver todas las clases que me van a ir, salen incluso las tareas que le van a ir agendando. Entonces, no es solo activar el correo, sino que también utilizarlo por completo, ¿ya? Atentos con eso. Yo sé que a veces puede haber alguna duda en la información y estamos todos aprendiendo, muchachos, ¿ya? Para que también no vayan a pensar de que uno, que es chato el profe, ni nada. Bien, Profe, dígame. yo no lo tengo en el Classroom. ¿Quién me está hablando? Yo. Valentina. Ya, déjame anotarte para revisar si te tengo en el tablón, porque según yo lo invité a todos, ¿ya? Les llega una invitación por correo, por si acaso, muchachos, ¿ya? Profesor, Dígame. perdóneme que a mí no me llegó en el correo. No me llegó a mí. Ya, para volver a enviársela. ¿Puedes tratarte? Ahí hay serial. Ya, Valentina Pinto y Cristian Santander. Los voy a revisar, muchachos. Pero me parece raro, revisen su mail también, yo les sugiero, ¿ya? Ya. Volviendo al tema. Pasemos Profe. inmediatamente y partamos viendo inmediatamente el final y la crisis del Imperio Romano, ¿ya? Final y crisis del Imperio Romano en el siglo III. Causas directas. Como veníamos viendo, las causas directas va a ser la inestabilidad militar y la inestabilidad política, ¿ya? Una tiene que ver con la otra. Primero, cuando Roma cese su expansión, va a venir la crisis económica. Luego, sin crisis económica, yo no puedo pagarle al ejército. Sin ejército, no puedo proteger al imperio de las revueltas internas y externas y me va a provocar una inestabilidad política. Entonces, cuando siempre hay problemas de índole social, política, económica,
Nosotros vemos en la tele que los políticos le echan la culpa a los economistas, que los economistas le echan la culpa a la gente le echa la culpa a los políticos, pero en realidad todos tienen un poco de culpa, porque cuando una sociedad falla es porque están fallando todos los engranajes, ¿ok? Así que vamos a ver ahora, claro ejemplo, qué pasa eso con Roma. Aquí vamos a tener claro una imagen de lo que son los soldados romanos de a finales del imperio, donde vemos que sus armaduras han sido bastante mermadas, ya no ocupan los grandes escudos que vimos que son los de la izquierda, los soldados romanos por si acaso. Ya no tienen esta armadura roja, cierto, reluciente que ocupaban al principio, sino que están simplemente cubiertos de una malla y de una piel de oso o de león se usaba en esa época, con la finalidad de protegerlo, ¿ya? Pero no es el gran equipamiento que tuvieron en un momento, ¿ya? A su derecha vemos a algunos miembros de las tribus bárbaras que van a ser estos invasores, que van a estar constantemente tratando de meterse al territorio romano. ¿Por qué querían meterse a Roma? Básicamente porque Roma le había quitado también parte de su tierra. Querían expulsarlos en algunos lugares, querían invadirlos y robarles en otros lugares. La finalidad era acabar con Roma, pero no por un odio a Roma, sino más bien era como una envidia. Era esto de entender de que era una gran civilización y que por ende tenía grandes riquezas, ¿ya? Entonces van a haber tribus romanas, o sea, tribus bárbaras que van a querer ser como Roma y otras que van a querer netamente robarle sus bienes. La constante inestabilidad en la cabeza del imperio y la aparición de distintos bandos impactó profundamente en la economía imperial. Primero todo va a partir porque como se deja de expandir todo el territorio, van a empezar las disputas internas. Es típico esto que en los políticos siempre hay luchas de poder. Y esto va a ir generando finalmente una crisis económica, porque cuando los políticos y los cargos públicos no se encargan de su trabajo, están peleando entre ellos, descuidan su trabajo, ¿cierto? Acá vemos un esquema un poco más complejo, ¿ya? Donde la crisis económica se nos presenta como la poca mano de obra rural. ¿Por qué? Porque dejé de dominar territorio. Ya no tengo tanto esclavo, o sea, no tengo de dónde sacar esclavos, ¿cierto? Por ende tengo menos producción. Al haber menos producción, va a haber empobrecimiento de los grandes comerciantes. Y esos comerciantes dejan de pagar impuestos a Roma. Si no hay impuesto en Roma, el impuesto es este dinero con el cual yo podía mantener el ejército, podía mantener las calles, los muros, ¿cierto? Las armas para el ejército, y de esa forma mantener esa seguridad, esa pax romana que se había gestado durante tanto tiempo, ¿ya? Y luego también está esta crisis política que van de la mano, ¿ya? El poder imperial debilitado por los cristianos, por las invasiones bárbaras, por las peleas entre ellos mismos, ¿cierto? Va a generar problemas en el ejército. Y eso va a generar finalmente inseguridad en las fronteras. Si no hay un ejército cuidando las fronteras, obviamente la invasión de los pueblos bárbaros va a ser una cosa de tiempo, se va a dar en cualquier momento. Este PPT yo lo voy a subir, ¿ya? Lo voy a subir a Classroom. Ahí lo van a poder descargar. Junto con la actividad chiquillo, que la profe le envió un texto, ¿cierto?, para la fluidez lectora, el cual yo voy a utilizar como una evaluación acumulativa para generar una notita, ¿cierto?, que se va a ir acumulando con otras, que va a ser una actividad de análisis del mismo texto. Entonces usted va, aparte de tener que aprendérselo para leer fluidamente ese texto, tiene que analizarlo. Algo muy lindo, ¿cierto? Es importante saber leer y leer bien y entender lo que leemos, ¿cierto? Siguiendo. En el año 410 se produce el saqueo a Roma, ¿ya? Y esta imagen es una imagen representativa de un poco lo que pasa.
el saqueo de Roma va a ser que van a llegar hordas de bárbaros a invadir la ciudad y a matar a todo lo que se cruzara ante ellos, robar todo lo que se cruzara ante ellos, y de hecho va a llegar un momento, como los romanos van a huir de Roma, ellos se van a quedar en Roma, ¿ya? Muchos pueblos bárbaros se van a quedar en la ciudad romana. Vamos a hablar de 50 a 60 años de invasión, porque todo parte en el 410 y la última invasión es la invasión de los hunos en el 476. Miren esa imagen que coloco ahí y lo que se trata de representar. O sea, vemos una Roma llena de humo, cadáveres en el piso, una mujer sosteniendo a su niño, y a este especie de Thor vikingo sanguinario montando un caballo, que no es nada más ni nada menos que una representación del rey de los hunos, y no es que le fuera mal en el colegio y se sacara puro uno, porque son unos con H, como pueden ver ahí. Son los unos que son una tribu del norte de Europa, ¿ya? Y su rey, conocido como Atila, Atila el Uno, ¿ya? Él fue el que se le atribuye el logro de finalmente derrotar y derrocar al Imperio Romano de Occidente en el 476. Acá tenemos un poco un esquema básico del mapa de las invasiones, ¿ya? Podemos ver que son distintas las tribus. Están los Visla, los godos, los hunos, los ostrogodos, ¿ya? Los visigodos, avancé sin querer. Y los francos. Todos ellos son tribus de bárbaros que van a ir avanzando. Si ven bien, hay algunos que vienen un poco como de las penínsulas de los Balcanes, ¿cierto? Otros que vienen desde la parte indoeuropea, ¿ya? Otros que vienen del norte, los godos, por ejemplo, los francos, que vienen, son los germánicos, ellos, ¿ya? Se lo conoce como los bárbaros germánicos, que son los que van a poblar Europa principalmente, ¿ya? Los hunos no van a, finalmente se van a disolver, ¿ya? Y los ostrogodos con los visigodos van a pasar de largo, incluso llegando a, como muestra ahí en el 400, del 410 al 711, van a llegar a poblar lo que hoy en día vendría siendo España. Los ostrogodos se van a quedar en Italia y los francos van a quedar, como dice el nombre, en lo que hoy en día vendría siendo Francia, ¿cierto? Los hunos se van a disolver porque era una tribu nómade que cuando muere su rey, Atila, muere por distintos motivos, no se sabe, o sea, no es que muera varias veces, sino que no se sabe bien cómo se muere. Dicen que se murió por causas naturales, otras personas dicen que lo envenenaron. Son distintas las versiones. Hay una película por ahí donde lo mata su mujer, ¿cierto? Es buena esa película, pero no es tan fehaciente la historia. Ninguna película del cine son tan fehacientes la historia. Ni siquiera 300, que es muy bacán y todo eso, no, tampoco, no es tan fehaciente la historia. El fin del Imperio Romano de Occidente. Con el fin del Imperio Romano de Occidente, como decía, nace el Imperio Bizantino, que al final con su capital en Constantinopla. Podemos ver ahora cómo se va a repartir el mapa durante los primeros años de la Edad Media. Tenemos al Imperio Bizantino, que está de color moradito, ¿cierto? Como vinito tinto. Que es todo este territorio griego, turco, un poco de la parte árabe, ¿cierto? Lo que hoy en día vendría siendo Palestina, Israel y Egipto, parte del norte de Egipto también, ¿ya? Y todo el resto de Europa, que va a ser el reino de los ostrogodos, el reino de los francos, futura Francia, ¿cierto? El reino de los visigodos, futura Castilla, de los suevos, etcétera, Portugal, y el reino de los vándalos en el norte de África. Con eso terminamos la clase de hoy, muchachos, ¿ya? Espero que haya sido de su agrado, porque la próxima clase vamos a empezar
con el tema de la Edad Media, netamente, ¿ya? Si no hay mayores dudas, si no hay mayores consultas, se puede retirar.